Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Turno AM. A través de entrevistas, revisión de archivos y literatura, la destacada periodista nacional María Olivia Mockenberg presenta En el nombre de Cristo, hace una radiografía de las iglesias protestantes en Chile, algunas de ellas muy politizadas, lo que en un año electoral aún se vuelve mucho más interesante para conocerlas a fondo. Bienvenida. Buenos días, María Olivia, que es un honor para nosotros contar con ustedes. Usted es un clásico del periodismo de investigación y por lo mismo ha escrito de las mejores materias que han inspirado a un montón de periodistas y generaciones, y por eso para mí es un placer tenerla acá. Buenos días. Oye, gracias por la invitación, Nicolás, y a ustedes. Realmente tengo mucho gusto de estar acá. Pero, oiga, mire, ¿sabe qué? El otro día, cuando vi el libro y vi su pluma, lo agarré en el supermercado. Lo agarré y lo voy a comprar. Y leí un capítulo que quedé alucinado, que es sobre cómo las iglesias evangélicas trabajan los medios de comunicación. Es súper fuerte porque se han ido apoderando de un montón de espacio radioeléctrico. Esto no está regulado. La Subtel no lo tiene dentro de su marco y genera de que cuando tú prendas un aparato de FM o una radio en AM está poblado, se genera todo esto, pero además tiene una estructura para poder financiarse y trabajar que está llegando a la televisión abierta. ¿Cómo funcionan las iglesias? ¿Nos podría contar ese adelanto? Sí, eso es bien impresionante. A mí me impresionó también cuando me metí a las bases de datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y reconociendo, porque ya como había investigado, pude reconocer nombres, ¿no es cierto? Y incluso puede que haya algunas que no las hayamos reconocido. Y así todo tú te das cuenta. Y es FMA porque ahora básicamente se han ido metiendo más en la FM y en las llamadas radios comunitarias, que a pesar de que fue tan intensa la actividad por generar esa ley de radios comunitarias y todo, pero como me comentaba un colega mío, otro profesor de la Universidad de Chile, el Quique Ortega, que ha trabajado mucho en este terreno, lo de comunitaria es hasta por ahí nomás. No, es muy polémico esto. Claro, porque está muy metida en la cosa religiosa. Entonces son prédicas, está toda una utilización del medio radial en ese sentido. Y como bien tú dices, o sea, no hay fiscalización para entender si están cumpliendo una misión de bien a la sociedad o de cumplir con lo que se pensaba, ¿no? No, es fuerte, porque las radios comunitarias tienen una labor. No pueden tener publicidad, partida, las radios comunitarias en Chile. Pero al integrarse a iglesias evangélicas, lo que están haciendo es algún tipo de negocio al cual hay que tener ojo, porque no es nada voluntario, por lo menos en ese mundo, donde pueden haber buenas intenciones, pero necesidades. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de que hayan empezado a aparecer en la FM, porque ya la AM se la comieron entera y a diferencia de otros mercados como el mexicano o el argentino, las radios AM desaparecieron como sistema de medios y comunicación por la invasión de radios del grupo evangélico. Luego, ahora están entrando a la televisión digital terrestre. Nosotros tenemos una señal en el 38.1 donde pueden ver, pero si empiezan a hacer zapping, hay canales. Hay canales. Varios de los grupos, porque hay grupos en esto, así como uno decía antes, ¿no? Que los grupos y magnates de la prensa, yo tengo hasta un libro en ese sentido. Un clásico. Claro, pero acá hay tres. Hay tres grupos, que uno es el que Sergio Chaparro con la Radio Corporación, Pastor. Sí. Que compró una radio a prisa, ¿no? ¿Cuál fue el grupo que compró la radio a prisa? Que compró Radio 1. La 1, no estoy segura en este minuto. 97.1. No, pues es no le compraban a prisa. La que le compraron era la que la compró después el grupo Inicia. Claro, el grupo Inicia. Claro, ese es otro pastor y es la radio, la Beethoven pasó por unas manos y después pasó a los adventistas. Y los adventistas ahí son bien especiales, porque digamos, hay que diferenciar adventistas de pentecostales, por ejemplo, que son otra iglesia. Otra línea. Y los adventistas se han dedicado mucho a dos temas, a la educación y a la comunicación. Entonces tienen radios y canal de televisión en varias partes, centrado mucho en la universidad que tienen, que es la Universidad Nacional Adventista
que está en el campus de las Mariposas, en la región de Ñuble. Pero tienen radios y algunas estaciones de televisión desde Arica a Punta Arenas. Impresionante. El libro se llama En el nombre de Cristo, el poder evangélico en Chile. No sé si ha visto, porque hay un fenómeno también que es la sanitización de los pastores. Uno, que los comediantes que hacen streaming lo están fomentando, el pastor Rocha, como a través de sus contenidos en TikTok y otro. Yo lo que quiero decir es, no estoy ni de desacuerdo ni de acuerdo con lo que diga el pastor Rocha, respeto la fe, pero ahí hay una estrategia de construcción de figuras. Ellos tienen sus figuras, tienen su star system, por decirlo de alguna manera. Pero fíjate tú que eso, y eso no es reciente, ha habido como toda una evolución desde que en los años 80, incluso puede ser finales de los 70, estábamos en plena dictadura cuando empezaron los televangelistas. Jimmy Swaggart, que murió ayer. Jimmy Swaggart, que murió anteayer. Sí. Murió, y ese era uno de los típicos que estaban en las pantallas del Canal Nacional de Televisión, cuando la Televisión Nacional estaba intervenida por la Junta Militar, por Pinochet. Entonces había unos espacios diarios en el caso de Swaggart, y los sábados en la mañana, que era bien importante entender lo que pasaba allí, ¿no es cierto? Que estaban dando este mensaje y distraían también un poco a la gente. El Club 700. Oiga, profe, quiero decir profe porque fue buen profe. ¿Se puede identificar un momento como de un boom o siempre han estado presentes? ¿Cómo a lo largo de la historia? Y su relación con los medios de comunicación. Bueno, a ver, ¿de qué historia? O sea, ¿A cuánto nos remontamos? No, en la historia reciente, me refiero a 30 años. Ya. Porque hoy día vemos en esta idea como del péndulo, como que la idea más ¿cómo se dice? Como De retorno. No, como más tradicionales, como Claro. han estado... El backlash, como Claro. dicen los norteamericanos. Claro, entonces ahora vuelven esta idea de... Mira, yo te diría que, a ver, de partida, el mundo evangélico es diverso, ¿no? Ahora, mayoritariamente están, yo me refería a los pentecostales, porque son los que abarcan como un 80% de los que se declaran evangélicos. Están recién saliendo las cifras del censo, ¿eh? Salieron esta semana las cifras de religión. Y ahí uno nota este avance en forma muy significativa. Hoy por hoy se puede decir que quienes se declararon evangélicos, los mayores de 15 años, en el censo 2024, el año pasado, superan el 18%, incluyendo, claro, ahí además de los evangélicos que podrían ser, están las iglesias también tradicionales, pero las iglesias tradicionales, vale decir, las que se identifican más como protestantes, luteranas o la propia metodista, no han crecido tanto, esos no están en una labor misionera de expandirse. En cambio, los pentecostales sí, esas son las que están en todas partes, donde aparecen iglesias, iglesitas, digo yo, por todos lados, donde tú vayas. Y ahí hay una cosa, que antes encontraban que meterse en política, por ejemplo, era algo mundano. Y ahora, no, pues, ahora lo consideran que es casi una obligación. Es parte de... Están en la disputa del poder Sí, ellos. sí. Como... Y ahí ideológicamente, ¿dónde se instalan? Me acuerdo que en algún momento tenían una muy buena relación alguna iglesia con Michelle Bachelet. Como hubo un momento de buen teléfono. Después que eso se quebró con el mundo concertacionista, progresista. Es que- Porque la pregunta es, ¿de dónde se para el evangélico pentecostal que hoy tiene esta posición de poder o de influencia que es relevante? Y me imagino que hay facciones. Claro, pero mira, hay una cuestión, hay facciones, pero lo que te dice el pastor en cada iglesia o en cada conglomerado de iglesias es súper importante. O sea, la figura del pastor es tanto más fuerte que lo que era el sacerdote católico, por ejemplo, ¿no es cierto? Esto ha tenido que ver, el crecimiento yo creo que tiene que ver con el decaimiento de la confianza en la iglesia católica. Eso es un hecho en los últimos, tú me decías, 30 años, todo eso. Ahora, tú planteabas lo de la relación, efectivamente, tuvieron las iglesias evangélicas en general, creo yo, una relativamente buena relación con todos los gobiernos.
Son gobiernistas. Claro, porque hasta que lograron, pero sobre todo primero fue hasta el año 99, cuando en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle se aprobó la ley de culto Claro. para poder igualarse por lo menos o algo parecido a lo que tenía legalmente la Iglesia Católica. Pero de ahí en adelante han pasado cosas distintas. Por ejemplo, y que los separan de los sectores más progresistas sobre todo, que es la inquietud, la preocupación en lo que llaman ellos estar contra la ideología de género, que es con todos los temas que tienen que ver con el matrimonio homosexual, con la homosexualidad, con el aborto, incluso con la educación de los niños. Se han opuesto a la educación sexual en los colegios. Y ese tipo de cosas los hace tomar como bandera. Tanto así que este partido, que es el que se logró juntar firmas en todo el país, el Partido Social Cristiano, lo plantean derechamente como planteamientos básicos. O sea, es su organización política. El Partido Social Cristiano es una organización política. Ese parte en Concepción con el que fue elegido en la última elección alcalde, Héctor Muñoz, y su señora Francesca Muñoz, que es diputada, había sido del Partido Nacional, elegida por el Partido Nacional, ahora es social cristiana, y habían dicho que ella iba a ser la candidata a la presidencia de la República. Pero al día siguiente, en la mañana siguiente de los resultados de la primaria, bajó su candidatura en favor de José Antonio Kast, con quien generalmente han estado más cercanos. Estamos conversando con María Olivia Monkeberg, destacada periodista de investigación de nuestro país, que está presentando su más reciente libro, En el nombre de Cristo, el poder evangélico de Chile, publicado por Editorial Debate. Y María Olivia, me gustaría preguntarle, en el texto usted relata sobre la vida de un matrimonio cuya relación con la iglesia era similar a la esclavitud, es decir, una jornada laboral de 16 horas, todos los días del año y sin sueldo, más que los aportes directos que la gente le hacía. ¿Usted aún cree que se vive aún este tipo de situaciones en algunas iglesias? Mira, habría que revisarlo, habría que investigarlo. A mí no me gusta hablar sobre lo que no he visto, ¿no? Ese caso es muy impresionante, ocurre, hasta fue a la presentación de mi libro, vino especialmente desde el Salto en Laja, donde vive Enrique Quesada, él que fue en una situación que ocurrió, o vino ocurriendo durante años, en un campamento, en las Vizcachas. En las Vizcachas de la iglesia, pertenecen a la iglesia bautista. Y Raquel Quesada, que es su hija, fue quien me puso en contacto con su padre. Ellos, es bien impresionante, porque Enrique, yo le puse de título al capítulo Misionero y Jardinero, porque precisamente él se había formado como para ser misionero, y sin embargo, incluso hay una historia con él bien interesante en cuanto como parte justamente con un teleevangelista en su juventud. Llega a Santiago, es una persona que venía del campo, que tenía muchas carencias, estaba viviendo creo que en la casa de otro familiar, y empezó a ver por la televisión a otro de los televangelistas, y como que esto lo llevó al mundo evangélico, y de ahí se integró a la iglesia bautista, como te digo. Bueno, lo mandaron a Buenos Aires, a Argentina, a un seminario, estuvo como 3 años, y después acá justamente a mí me impresionó mucho esto que no les pagaban sueldo. Y llegaba el momento que tuvo una enfermedad hace unos pocos años, un cáncer él, y cuando veía que no tenía ninguna jubilación, no tenía nada, y todo lo hacía en nombre de Dios, y lo obligaban a hacer en nombre de Dios todo su trabajo, y él lo consideraba como normal. Y una de las cuestiones que a mí me impresionó con este caso es que él me dice que al leer otros libros, al leer el mismo libro mío de Caradima, El Señor de los Infiernos,
sobre el cura Caradima, o uno de mi hija y de Nicole Contreras, que se llama Las vidas robadas en nombre de Dios, que habla de los abusos de conciencia. En la Iglesia Católica, él dijo, a mí me pasaba lo mismo. O sea, un poco el cómo, y eso es interesante también verlo, ¿no? Cómo la gente puede, en cierto modo, abrir los ojos o darse cuenta de situaciones a partir del aporte que se podría hacer, en este caso, por el lado periodístico, ¿ah? De que realmente a mí me pareció muy impresionante. Justamente ayer me escribió Raquel, que estuvo acá con su padre en la presentación del libro en la Universidad de Chile, y que quedaron, a él le costó mucho decidirse a hablar y a contar su historia, pero una vez que lo hizo, se siente bien de haberlo hecho. Oiga, profe, usted también ha investigado el mundo Opus Dei y me gustaría saber cuáles son las diferencias entre estos dos mundos. Ay, son bien distintos porque en el Imperio del Opus Dei, o sea, el Opus Dei es un movimiento dentro de la Iglesia Católica, nacido en Chile por ahí por los años 50, en el mundo, en España, ¿no es cierto? Viene de Monseñor Escrivá de Balaguer, José María Escrivá de Balaguer, que después fue incluso, ¿cómo se llama?, santo de la Iglesia Católica en tiempo de Juan XXIII. Perdón, de Juan Pablo II. Juan Pablo II fue el que lo hizo santo, ¿no? El asunto con el Opus Dei es diferente por varias cosas. De partida, porque prendió más y a lo mejor está orientado a eso en sectores sociales y económicos acomodados, en personas, hoy por hoy tú dirías profesionales, o sea, todos los numerarios del Opus Dei tienen que ser profesionales. Entonces, y esto no solamente ahora, sino que viene de más atrás. Tienen una mirada de la importancia de la educación, por eso tienen colegio, tienen una universidad como la Universidad de los Andes. Yo creo que es gente que se ha visto, te diría, con dinero, muchos con influencia, y tal vez porque tienen personas que están más en la mesa, en la opinión pública, porque por lo mismo que han llegado a posiciones más influyentes, entonces como que se conocen sus pasos. Pero entonces, como la infiltración en el poder del mundo evangélico no sería tan grande como la que tiene hoy día el Opus Dei en Chile. Es que es muy diferente porque justamente ocurre eso que no han dado cuenta los medios de comunicación, y la gente no lo percibe. Es que es el fenómeno, por un tema que en este país vivimos con un montón de sesgos de clase, que creemos que el poder radica solamente en las élites. Claro. El poder también radica en el pastor que está en tu barrio y te dice, este es el camino, o en el comediante que llena un Movistar Arena y es de origen venezolano. Así es. El poder es la concentración de la posibilidad de ejercer algo sin mayor consulta a otros. Y lo que entiendo es que, claro, el Opus Dei tiene poder y tiene atención por parte de la élite, mientras que el proceso subterráneo de la iglesia evangélica es probablemente de infiltración a mediano o largo plazo más fuerte. Eso es que tú lo has dicho, a ver, me interpretas mucho en esa frase de lo subterráneo, que fíjate que nosotros lo conversamos más de alguna vez con Aldo Perán, el editor de Penguin. De Penguin Random, y con Melanie Hedge. Me acuerdo precisamente haber hablado de esto que no se veía, que estaba como por debajo, y que si tú te pones a indagarlo, me impresiona. Fíjate que haberlo conversado, me acuerdo, con personas en Concepción, que la región del Biobío es la donde se ha expandido más esto. ¿Por alguna característica especial? Creo que sí. Creo que lo que puedo tratar de interpretar en conversaciones con otras personas,
Tiene que ver, por ejemplo, con la desindustrialización de Biobío en general. Tiene que ver con el cierre de las minas de carbón. Nuestro Detroit se está abandonando y ahí la gente busca fe. Claro, claro. O sea, tú ves, ¿no es cierto? Tú ves en la región del Biobío los restos de lo que fueron las fábricas, grandes fábricas. Y también tú ves, y ahí yo en un capítulo lo relato, todo una gira, un paseo en terreno por la cuenca del carbón. Y ahí tú vas viendo cómo eso dejó de ser y empieza a expandirse esto. Un tema que lo he conversado también con otras personas es el asunto de donde el Estado como que no está o está menos. Entonces ese espacio también, también lo llenan las Qué loco, iglesias. porque la teoría siempre dice que cuando sucede eso, el narco llega. También llega a la iglesia a tratar de buscar, de encontrar, de entregar respuestas. Claro. La gente busca respuestas. Busca respuestas y busca certeza, sobre todo en tiempos de inestabilidad, en tiempos de preocupaciones económicas, preocupaciones por la seguridad. Entonces, acá también hay una cosa que también la he comentado con alguna otra persona, la sensación de acogida, que proyectan estos pastores y en general las iglesias, estas iglesias chicas muchas veces, que además no tienen el rito, el culto, no se limita, por ejemplo, como en lo católico de la misa del domingo, que van y salen, e incluso uno está en la última fila. Acá son cultos mucho más, a ver, te diría intensos, tanto en la cantidad de días que van, porque te van el día domingo, te van unos martes y jueves, por ejemplo, también en los días domingos tienen para los niños las escuelas dominicales, entonces pasan mucho más rato y a la vez una preocupación mucho más cercana por la otra persona. Un libro maravilloso para poder entender lo que está pasando. María Olivia Monkeberg, En el nombre de Cristo, El poder evangélico en Chile, editado por Debate de Penguin, Línea de Penguin. Muchas gracias, María Olivia, por estar con nosotros esta mañana. Para nosotros es un honor. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM